atención a que voy a presentar dos iniciativas, le ruego sea condescendiente con el tiempo. Tengo hoy el honor de estar en esta tribuna para presentar la propuesta de iniciativa de la diputada Maritelma Guajardo Villarreal y la que suscribe para intentar dar salida, creemos, con una propuesta que permita el que de una vez por todas este Congreso de la Unión no se haga cómplice más de el que las mujeres estemos siendo afectadas en la participación política a la que la democracia moderna obliga a esta soberanía, pero también a la que la obligan diversos tratados internacionales, particularmente CEDAW, y por el contenido de la iniciativa que presentamos, un compromiso con respecto al consenso de Quito, en el que México ha signado su disposición no solo a cumplir con la cuota de género que tenemos establecida, sino también con el luchar por la paridad de la representación entre mujeres y hombres. Este es un compromiso que nuestro país en América ha establecido y después del ejercicio que hemos atestiguado todos, pecado colectivo, por cierto, en términos de la falta de garantías para que las mujeres participemos de jure y de facto en la vida política parlamentaria, se hace necesario el que, más allá de la bochornosa rendición de cuentas que tendremos que hacer a la ONU con respecto a nuestro incumplimiento en esta legislatura, también podamos acompañar no solo en este informe internacional, sino a el país del compromiso por parte de todos nosotros de que hemos dado por fin salida a este problema. Creemos además una salida que autocríticamente para todos los partidos políticos implicará el que reconozcamos que las distintas instituciones políticas han mostrado su imaginario para hacerle truco a la ley y para buscar el cómo afrontar estos derechos de las mujeres en la participación política. Creemos pues que contaremos aquí con la apertura de todas y de todas para dar salida a lo que lamentablemente ha sido un tema recurrente de tanto el primer periodo de sesiones ordinario como de esta permanente, que es el que la cuota de género que no hemos cumplido, que no cumpliremos en esta soberanía, sí tenga las garantías para cumplirse después. Por ello, el estupendo ejercicio que la diputada Maritelma presenta hoy, al que además me honro en suscribir, creemos que contará con la simpatía del grueso de las legisladoras y no dudamos de los legisladores que saben que para que la democracia efectiva realmente le apueste al desarrollo incluyente, le somos indispensables y que estarán comprometiéndose en esa medida. De tal suerte que paso a leer el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para modificar la cuota de género de la integración de las fórmulas de candidatos a cargo de elección popular en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Primero, se adicionan los párrafos 3 y 4 del artículo 20 para que quede como sigue. Párrafo 3. Las vacantes de los miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertos por los suplentes en la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los diputados que le hubieran correspondido. En ese caso, si la vacante de que se trata corresponde a una fórmula propietaria de candidatas de género femenino, será cubierta por la fórmula de candidatas de ese mismo género del partido que sigue en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los diputados que le hubieran correspondido. 4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si las vacantes se presentan respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los senadores que le hubieran correspondido.
En ese caso, si la vacante de que se trata corresponde a una fórmula propietaria de candidatas del género femenino, será cubierta por la fórmula de candidatas del mismo género del partido que siga en el orden de la lista regional respectiva después de haberse asignado los senadores que le hubieran correspondido. Segundo, se adiciona el párrafo 2 del artículo 218 para quedar como sigue. Artículo 218, segundo. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas las fórmulas y candidatos separadamente, salvo para efectos de votación. Si en la integración de una fórmula la posición del propietario corresponde a una candidatura de género femenino, la suplente deberá ser del mismo género. Tercero, se modifica el artículo 219 del párrafo primero y se deroga el párrafo 2 para quedar como sigue. Artículo 19. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a elegirse por el principio de mayoría relativa, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, el 50% de estas fórmulas de candidatos habrá de corresponder al género masculino y el 50% al género femenino, colocadas alternadamente según los distritos y los estados de que se trate. 2. Se deroga. Cuarto, se modifica el artículo 220 para quedar como sigue. Artículo 220. La lista de representación proporcional se integran por segmentos de 4 candidaturas, con el 50% de fórmulas de candidatos del género masculino y 50% del género femenino de manera alternada. La regla de alternación consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre o viceversa hasta agotar las candidaturas del segmento de que se trate, de modo tal que el mismo género no se encuentre en 2 lugares consecutivos del segmento respectivo. Ejemplo de integración por segmentos del cuarto: mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer. Quinto, se modifican los párrafos primero y 3 del artículo 225 para quedar como sigue. Artículo 225. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del Consejo que corresponda, se verificará dentro de los 3 días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior, así como los relativos a las cuotas de género. 3. Para el caso de los partidos políticos que excedan el número de candidaturas simultáneas señaladas en el artículo 8, párrafos 2 y 3 de este código, el secretario del Consejo General, una vez decretadas las mismas, requerirá al partido a efecto de que se informe a la autoridad electoral en un término de 48 horas. Las candidaturas o las fórmulas que deben incluirse en sus listas. En caso contrario, el Instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las fórmulas necesarias para ajustar el límite de candidaturas permitidas por la ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, para después de otra en su orden hasta ajustar el número antes referido. En el caso de que el partido político postulante omitiera ajustar el registro de sus candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, a las reglas de cuota de género previstas en los artículos 20, párrafo 2, 3, 218, párrafo 2, 219, párrafo 1 y 220, párrafo 1, el Instituto negará la o las candidaturas de que se traten y, en su caso, requerirá al partido de que se trate para que subsane la omisión a fin de que se cumpla con el sistema de cuotas de género. Artículo transitorio único. El presente decreto entra en vigor al siguiente día de su publicación. Con respecto al decreto de la reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la modificación propuesta es la siguiente. Artículo 1. Que se reforma el segundo párrafo y se adicionan los párrafos terceros y cuarto de la fracción 1 del artículo 41 de la Constitución Política Mexicana para quedar como sigue. Artículo 41. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre y secreto y directo.
los cuales promoverán y garantizarán, en los términos de la Constitución y la ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política a través de la postulación de cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa